Y tengo abierto el chat aquí al ladito, así que las preguntas me las van haciendo por chat, sobre todo cuando pasemos al caso, ¿ya? Cuando yo diga ya, ahora ya, ustedes se van al monito que tiene al icono donde dice equipos, entran a la parte de general, si no me equivoco, y ahí sale o está el caso, ¿ya? Para que lo puedan abrir desde ahí y poder trabajar en él, ¿ok? ¿Alguna consulta? ¿Alguno ya lo bajó? ¿Ya lo tienen abierto? Me sale, hola, profe. Me sale como un Hola, candadito. ¿se escucha bajito? ¿Ustedes también me escuchan bajito? No, yo lo escucho bien. Yo lo escucho bien, profe, pero no sé dónde puedo descargar el texto. ¿Que no puede descargar? Profe, yo tampoco he podido descargar el caso. Ya, el caso estaba en la parte de general. Entonces vamos a empezar por esos. Métanse al icono equipos. Todos ahí en el icono equipos, vayan a donde dice todos los equipos y van a INIC 2, 18 y 19. ¿Están ahí? Sí, profe. Ya, ahí cliqué en donde dice general y en general sale publicaciones y después viene archivos. Cliqué en archivos y sale una carpeta que dice materiales de clase. Cliqué en donde dice materiales de clase y ahí no está. Oh, ya, vamos de Profe, a nuevo. mí más me salen las diapositivas, diapositiva de diagnóstico. No, no, no. Vamos ahora donde dice CCA y B, que es columna cervical alta y baja. CCA y B, ¿están ahí? Cliquen ahí. Luego de nuevo van a archivos y ahí va a estar el caso. Dice caso para estudio de columna cervical. ¿Lo encontraron? Sí, profe, ahí está. ¿Ahora sí? Sí, Sí. profe. Ya, Sí, profe. entonces ahora lo cliquean y lo descargan. Podemos trabajarlo de manera directa acá en la plataforma o si quieres lo descargan en Word y lo miran en dos pantallas, como ustedes estimen conveniente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos rápidamente, chicos. Ah, tengo que darle algunos anuncios. Espero que ya les hayan contado algunos profesores con respecto a algunas nuevas noticias que ha dado INACAP desde el punto de vista central, que encuentro que son bastante buenas. Entre ellas, que el semestre se extendió hasta agosto. ¿Sabían eso? ¿Les había llegado esa información, chiquillos? Voy a mostrar la conversación. ¿Sabían que el semestre se extendió hasta agosto? Sí, lo vimos. Ah, ya. Lo que significa que Sí, tenemos profe. lo que significa que tenemos mucho más tiempo, lo que también implica para ustedes una tranquilidad con respecto a lo que vamos a poder ir viendo. Eh, Probablemente en junio vamos a empezar las clases prácticas y las terminaríamos en agosto. Así que todas las definiciones de evaluaciones que ya habíamos subido de nuevo, probablemente vamos a tener que volver a redefinirlas, así que no se preocupen, ¿cierto? Y las vamos a ir viendo de acuerdo a cómo vayamos limpiando y ordenando los tiempos, ¿ya? Así que estamos bastante mejor con respecto a aquello. Todos los que tengan problemas de conectividad, que es lo que signifique, plata para conectarse porque no tienen un buen plan, porque no les alcanza, también tienen que hacerlo saber porque tienen opciones a que los bequen, lo que significa que les van a pagar cierta plata de conexión, lo que es muy bueno. Entonces, por favor, chiquillos, también creo que les iban a mandar la información a través de su correo para que postulen, porque es para hacer por postulación. Ya que también creo eso es importante y es un gran apoyo por todo lo que están gastando para poder conectarse, sobre todo los que no están en su casa y etcétera. ¿Ya? Eso era. Así que buenas noticias.
y nos permite por lo menos trabajar mucho más tranquilos. Muy bien, vamos rápidamente a revisar las técnicas. Supone que ustedes ya las revisaron, esa era la tarea, que las revisaran y que viéramos las dudas. Así que yo voy a ir rápidamente, ¿cierto? Viendo o dando algunos consejos. Dos cosas importantes que nosotros tenemos que hacer la división cuando hagamos el tratamiento. Y vamos a trabajar primero. ¿Aló? ¿Bien? ¿Todo bien? Ya, sigamos. Vamos a hacer un plan, cómo planteamos los objetivos en las técnicas de cuando queremos hacer un tratamiento de columna cervical. Cuando queremos hacer un tratamiento, los objetivos se plantean obviamente desde, y creo habérselo dicho con antelación, ¿cierto? O anteriormente, desde el origen del problema. Y ayer vimos en clase de evaluación que habían dos grandes, digamos, inicios de problema. Una que se producía a nivel más osteokinemático, es decir, producto del movimiento, y era netamente de origen muscular, independiente de la patología muscular que fuera. Otro que tenía que ver con el problema netamente estructural, es decir, alguna alteración degenerativa, ¿cierto? O alguna alteración traumática o lesional en un punto específico, o ambas. Generalmente cuando tengo un problema que es de estructura, voy a tener un proceso muscular asociado, pero no necesariamente cuando tengo un proceso muscular que es muy reciente, voy a tener algún problema degenerativo y estructural. Entonces, teniendo esa idea bien clara, es mucho más fácil plantearse los objetivos de tratamiento y mucho mejor, ¿cierto?, plantearse qué técnicas son las más idóneas para el paciente que tengo, ¿cierto?, y o que me vino a ver. Entonces, eh, esto a modo, ¿cierto?, de un pequeño resumen. Recuerden que tenemos que valorar todo lo que vimos en la clase de ayer. Importante, ¿cierto?, también la anamnesis, que también lo vimos ayer, ¿cierto? Y con respecto a las indicaciones del tratamiento, es muy importante que generalmente nosotros observamos o hacemos tratamiento en los pacientes que tengan las alteraciones de tipo funcional, es decir, que no le permite realizar su vida cotidiana, pacientes que generalmente son pacientes jóvenes, y en pacientes que tengan problemas discógenos que sean no de mayor edad, sino que hasta incluso 45 o 50 años. ¿Por qué no después? Porque después, ¿cierto?, las indicaciones de un tratamiento conservador son más complejas, hay muchos más factores asociados y nosotros hacemos un tratamiento más bien paliativo en vez de un tratamiento que es sanador. ¿Cuáles son las contraindicaciones que nosotros tenemos que tener claro sí o sí? Tenemos que tener todos los desórdenes que tengan que ver con desórdenes sistémicos que nos indiquen inestabilidad cervical superior. Como conversábamos ayer, por ejemplo, las alteraciones del crecimiento de los odontoides, la agenesia, ¿cierto?, o la hipoplasia, que se dan en algunas enfermedades genéticas, ¿cierto?, de crecimiento y de nacimiento, como son las enfermedades reumatológicas, síndrome de Down, síndrome de Marfan, osteogénesis imperfecta, y varios que nos van a indicar, ¿cierto?, inestabilidad de la zona. ¿Qué otro tipo de inestabilidad se puede producir? Por traumas o lesiones o accidentes, por lo tanto podemos tener una alteración específica y de la zona, generando algunos signos y síntomas importantes en los pacientes, como por ejemplo, si en el minuto que vamos a hacer el tratamiento, el paciente aún está con mareo, como lo vimos ayer con la prueba, ¿cierto? Pacientes con mareo, historias de compresión medular, déficit neurológico, dolor nocturno que no se explica, y síntomas que aumentan durante el tratamiento, yo tengo que pensar, ¿cierto?, en dejar ese tratamiento y tal vez derivar a mi paciente. Con precaución, trabajar en embarazadas, ojalá tener hacer un postítulo, ¿cierto?, que nos permitan o que nos entreguen información específica sobre este grupo.
Cuidado con el uso prolongado de los corticoides porque van a producir inhibición de la resistencia y del reflejo de defensa de los tejidos. Los pacientes que son hipermóviles porque tienen, ¿no es cierto?, una laxitud ligamentosa de base, también es complejo trabajar con ellos cuando queremos hacer una técnica que sea un poco más invasiva. Ojo con la osteoporosis porque podemos generar, sobre todo las técnicas de rotación, podemos generar alteraciones estructurales. Y también, ¿cierto?, anomalías de la función, de la fusión vertebral, ¿cierto? Por el audio. ¿Aló? ¿Se oye? Chicos, ¿se oye bien? Sí, profe, se oye. Ya. Escucha. Ok. O anomalías de o fusión vertebral, es decir, que la vértebra no se fusione o que la vértebra esté más de una fusionada, que era lo que conversábamos ayer. Muy bien. Todos los tratamientos de columna, y esto vale para todas, columna cervical, columna dorsal, columna lumbar, tiene que ir asociado a un programa de ejercicios. Aunque ustedes no lo crean, es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque es la única forma, ¿cierto?, de que se conserven los cambios que uno realiza en la zona de la columna y porque el paciente se responsabiliza activamente de su problema y pone atención en los cambios que se están produciendo, que generalmente van a ser positivos si logramos darle un buen set o un buen stock de ejercicios de mantención. Así que dentro del tratamiento también tenemos que pensar en algún tipo de ejercicios. Algún tipo de ejercicio activo, los puse aquí, aunque no están con en un orden, pero los ejercicios activos generalmente son, o empezamos con ejercicios de isometría, donde pretendemos, ¿cierto?, que se produzca una estabilización de los músculos de la columna, y ya le estoy dando un objetivo, ¿cierto?, una armonización del par de fuerzas. Acuérdense que lo primero que cuando se produce en una alteración del trabajo de la musculatura es una inhibición del trabajo concatenado entre los músculos agonistas, antagonistas y sinergistas. Por lo tanto, nuestra labor es propender, ¿cierto?, o reactivar esta armonía de trabajo muscular. ¿Ya? Entonces es importante los ejercicios activos, no al principio, ojo, cuidado con las técnicas de activación al principio de un trabajo, generalmente las hacemos cuando nuestra escala de valoración análoga está en un EVA bajo. ¿Cuánto es bajo para yo hacer ejercicios? De 3 hacia abajo, ¿ya? 4 todavía tengo cierto grado de... puedo producir o puedo generar mayor dolor o aumentar la inflamación. Por lo tanto, con 4, si es que voy a dar un ejercicio, deben ser ejercicios que promuevan un trabajo pequeño, ¿cierto?, de contracciones muy básicas para no provocar que se gatille nuevamente el cuadro por el que nos vinieron a nuestra consulta. Otro tipo de ejercicio, aparte de los isométricos que permiten armonizar, son los ejercicios de estiramiento. Los ejercicios de estiramiento son más inocuos, hay que tener cuidado de respetar los tiempos de los ejercicios de estiramiento, tanto en la columna como los ejercicios que ustedes realizan en el esqueleto, ¿cierto?, apendicular, porque la elongación requiere, para que se produzca la relajación completa de una fibra, sobre los 6 segundos para respetar un reflejo que se llama reflejo de Charrington, ya que es el fundamento de estas técnicas de elongación, que lo vamos a revisar con mayor profundidad en la segunda unidad cuando veamos, ¿cierto?, todas las técnicas de tratamiento y cuál es el fundamento específico fisiológico que les permite realmente producir recuperación de los tejidos, ¿ya? Pero sí, ejercicios de estabilización y de elongación, mucho. Ojo con el fortalecimiento en los músculos del ATM, en los músculos de la columna cervical. Se los dije a varios grupos en la retroalimentación. ¿Por qué? Porque los músculos posteriores de la zona cervical son músculos tónicos.
Los músculos de las diferentes capas, todos de la parte posterior son tónicos. El ECOM es un músculo tónico y es un músculo equilibrador, equilibrante, es un músculo timón del movimiento. Lo mismo los escalenos, ¿cierto? Y los músculos anteriores también del cuello, como el largo del cuello. ¿Cuáles son los que son fásicos? Los más profundos, los que tienen que ver con ioides, ¿cierto? Los suprayoideos, los infrayoideos, los músculos más pequeños, más cortitos, que tienden a la debilidad. Pero es muy difícil, ¿cierto?, trabajar, fortalecer la parte anterior sin que se produzca una tensión mayúscula en la parte posterior, porque los músculos posteriores siempre van a tender a la contracción. Entonces, cuidado con el objetivo de fortalecer. Busquen objetivos que nos lleven hacia el equilibrio medio. Por ejemplo, lo que yo les contaba, estabilizar, armonizar, mediar, ¿cierto? Todo lo que indique volver a la normalidad de la tensión natural de la musculatura anterior, posterior, lateral izquierda, lateral derecha, ¿ya? Eso es con respecto a ese tipo de objetivos. Aquí algunos tips, ¿cierto?, que tienen que ver con lo que vimos ayer. Esto lo pueden ustedes leer, ya lo vimos, ¿cierto? Que tiene que ver con el tipo de información que vamos a encontrar en los pacientes que nos indican una cervicalgia que lleva poquito tiempo, ¿ya? Y para una cervicalgia que llega poquito tiempo, que es muy frecuente en pacientes jóvenes, por lo tanto, generalmente no hay un proceso degenerativo asociado, sino que es más bien periférico muscular, que yo es lo que les contaba ayer, ¿cierto? Tengo que preguntar cuál es el origen, que puede ser la ocupación, que generalmente era porque posición mantenida o un movimiento mantenido por mucho tiempo, ¿cierto?, de manera repetitiva, o un trauma. Esto genera espasmo y tengo que observar si es un lado, los dos o uno con respecto a la predominancia del otro. Siempre revisar la posibilidad de que se produzcan puntos gatillo porque va asociado a este tipo de musculatura y siempre van a estar presentes. Ojo con pacientes que se quejan también de la zona cervical mucho porque hay que probar los 18 puntos de la fibro, aunque no se queje, porque el tipo de personalidad del paciente así lo amerita. Y nosotros tendemos a esperar que estos episodios remitan en menos de 2 semanas, por lo tanto son episodios benignos, ¿cierto? Y si al paciente si la sintomatología vuelve, entonces ahí recién nosotros le indicamos que puede hacerse algún tipo de imagen, si no, no, ¿ya? Es decir, son los cuadros más benignos. ¿Qué podemos hacer? Movilización local con calor, ejercicio de estiramiento, analgesia, ¿cierto?, suave. Y lo otro es, como yo les contaba anteriormente, es dar la tranquilidad al paciente. ¿Ya? Vamos a ver qué tipo de técnicas vamos a utilizar para poder resolver estos objetivos, entre comillas. ¿Qué pasa si el paciente dice que se irradia? ¿Cuáles son las características que lo van a, ¿cierto?, que lo van a evidenciar y lo van a especificar en ese paciente? Dolor por irritación nerviosa. Va a ser un comienzo brusco, el dolor no es puntual, es quemante, eléctrico, sigue el recorrido del trayecto del nervio, va asociado con otros fenómenos como la parestesia, sensación de fibrilación, mano frío por vaso o sensación de alteración de frialdad por vasoconstricción. Si se mantiene en el tiempo, adormecimiento, pérdida de fuerza, ¿cierto?, producto de la fatiga neurológica. ¿Por qué se puede producir este tipo de paciente? Porque lo encontramos generalmente por un coartrosis asociada a una hernia del núcleo pulposo, ¿cierto? O también puede estar producida por tumores o infecciones. Cualquiera de estas causas puede producir una radiculopatía o una compresión de raíz, que fue un poco lo que conversamos ayer. ¿Qué hacemos en el caso de una cervicalgia con compresión nerviosa?
La palabra lo dice, compresión. Por lo tanto, lo primero que yo debo hacer es cualquier técnica que nos permita abrir espacio, es decir, distraer. La tracción como tal es la que más se ocupa, hay diferentes tipos de tracción, ¿cierto? Fisioterapia con analgesia con calor, terapia miofacial, es decir, toda alteración de irritación nerviosa va a producir una respuesta constrictiva, ¿cierto? Compensatoria muscular, por lo tanto tenemos que hacer terapia miofacial, que puede ser estiramiento facial, puntos gatillo, terapia de Jones, que es lo que vamos a ver más adelante, y movilización osteokinemática en este caso, y también puede ser artrokinemática, que también lo vamos a ver, cualquiera de las dos. Entonces, lo primero que hacemos es posicionar al paciente, dependiendo, ¿cierto?, de la inestabilidad. Importantísimo acá es que nosotros hagamos la prueba de Klein y Nivenhauser, que en el fondo es la prueba de arteria vertebral que yo les contaba ayer, ¿cierto?, para revisar primero cómo están los vasos. Ya conversamos de qué se trataba y por qué era importante hacerlo, pero es lo primero que nosotros tenemos que hacer antes de empezar cualquier tipo de tratamiento a nivel cervical. Bien, acá hay algunas técnicas. Aquí tengo una técnica que, para que ustedes lo vieran mejor, este tratante puso al paciente de cúbito prono, pero por la tendencia a la relajación de la musculatura es mucho más fácil hacerla, porque además contamos con el peso de la cabeza, con el paciente en decúbito supino. Como la palabra lo dice, esta es una técnica de fricción transversal, por lo tanto es una técnica de Cyriax, ¿ya? ¿De qué se tratan las técnicas de Cyriax? Las técnicas de Cyriax, en términos generales, es cuando yo realizo una fricción profunda, en este caso sobre los espacios intraarticular suboccipitales. Me voy a meter en la profundidad lo más que pueda, tratando de traspasar los músculos pequeños suboccipitales y generando sobre ellos una tracción, perdón, una fricción transversal fuerte, produciendo harta tensión, ¿cierto? Generalmente se cuenta entre 15 a 20 segundos, el paciente probablemente no va a aguantar más de 15 segundos, ustedes tienen que explicar de qué se trata esta técnica al paciente, porque como es dolorosa y va a depender y probablemente se va a tensar cuando ustedes la hagan, ¿cierto? Para que él pueda cooperar, tiene que saber de qué se trata, ¿ya? Entonces, la primera o tipo de técnica que vamos a realizar, sobre todo si tenemos mucho dolor a nivel de columna cervical alta, producto de una rotación vertebral, perdón, de una rotación craneal, es las técnicas de fricción, ¿ya? Profe, Dígame. ¿le puedo hacer una consulta? Esta técnica de Cyriax es longitudinal al músculo. No. Es transversal, por eso dice fricción transversal. Todo Ah, ciliac, ya. cuando usted vaya a investigar ciliacs, porque no es propio de la columna, sino que es una técnica que de ciliac para suboccipitales, todas las técnicas de ciliac son muy profundas. Lo que intentan es producir una disminución de la tensión periarticular, es decir, de cápsula y ligamentos, y con esto generar finalmente la relajación de la musculatura. Todas son transversas a las fibras, todas. ¿Ya? Por lo tanto, siempre cuando ustedes hablan de fricción transversal, en el fondo hablan de Cyriax. ¿Por qué Cyriax? Es el nombre de la persona que primero las describió, ¿ya? Pero todas son de fricción transversal, todas son profundas, todas duelen mucho. ¿Pero por qué las hacemos? Porque producen alivio inmediato, tienen un efecto analgésico muy grande, producen un efecto muy rápido en el paciente. Entonces, primero le duele tanto, subimos tanto el umbral que rápidamente después podemos empezar a trabajar con otras técnicas ya con el dolor disminuido, ¿ya? Ahora, va a depender si el paciente es añoso, si es muy abuelito, no voy a empezar con esta técnica. ¿Por qué? Porque va a ser una técnica muy invasiva, le va a doler, no va a volver más y probablemente va a quedar con más dolor, le va a costar mucho relajarse. Pero si es un paciente, ¿cierto?, de edad media o si es joven, es una técnica que yo utilizaría.
siendo una técnica de tejido blando. ¿Ok? Bueno, aquí está la descripción de la técnica, pero esta ustedes la pueden leer, ¿cierto? Profe. Después, dígame. Esa técnica que sale en la foto, usted dijo que va de cúbito supino, ¿cierto? ¿Cuál? ¿Esta? La anterior, la de fricción. Sí, la de Ya. fricción. Sí, es mucho mejor hacerla, yo no digo que esté mal hacerla de prono, pero si yo tengo el paciente de cúbito supino, puedo hacer esta técnica y sin cambiar al paciente de posición puedo empezar a hacer inmediatamente otra. Las movilizaciones. Por ejemplo, podría ser otra, Y pero en el caso de ponerlo supino, ¿cómo habría que poner al paciente en el tema del cuello? ¿Hay que poner levantar la parte no, de la mire, cabeza o que la curva se mantenga nomás en la camilla? mira Felipe, voy a pasar a la siguiente y te voy a mostrar con la siguiente diapo cómo podría ser, ¿te parece? Ya. Aquí tenemos al paciente, ¿cierto? Acostado con un almohadón, si es necesario, una pequeña almohada, ¿ya? Las manos del tratante, en vez de ir acá como van completa en todo el cuello, las voy a cerrar, voy a prender la cámara, ¿cierto? Ahí está recién prendiendo mi cámara, chiquillos. Ahí está. Hola, los voy a saludar, no los había visto. En vez de ir así completo en el cuello del paciente, ¿cierto? Completas aquí, así, ¿cierto? Van a pensar que yo estoy en decúbito supino, en vez de estar así, ¿cierto? Las manos van a caer así, así, en esta posición. Por lo tanto, el borde de mis dedos, así como los vimos en la movilización segmentaria, quedan metidas completamente en la línea suboccipital externa. Entonces yo me meto ahí y hago este gesto con las manos, pongo el pulpejo de mis dedos, pensando que el paciente, ¿cierto?, está mirando hacia arriba, le hago una cuna al cráneo, ¿se dan cuenta? Le hago una cuna al cráneo, ¿ya? Si lo pongo por lateral, si el paciente estuviera por lateral, vamos a mover un poco, ¿cierto? Si es por lateral, ahí le hago una cuna al cráneo, hago una pequeña distracción y me meto. Y después que me meto, con el pulpejo de los dedos, empiezo a hacer la fricción transversal y hago esto, ¿ya? Es decir, hago esto. ¿Ok? Entonces es eso. Y lo realizo mínimo por 15 segundos. ¿Ya? ¿Por qué prefiero en supino más que en prono? ¿Ya? No significa que yo no sé, ustedes ven la cámara y pueden seguir viendo la presentación juntas, o ven solamente Sí, se ven los dos. ¿Se ven las dos? Disculpe, profe, yo tengo que hablar por separado. Sí, profe, se ven las dos. Ya, miren, vamos a bajar un poquito ahí. Cuando están ustedes en prono, ¿cierto? La técnica varía un poco porque yo entro solo con 2 dedos y hago la fricción, hago eso, así, ¿ya? Pero después que hago esto, tengo que cambiar al paciente de posición y ponerlo en supino para seguir con las otras técnicas, ¿ya? Entonces, para mí, ¿cierto? Que es mucho más fácil realizar la técnica ya con el paciente en supino, ya con la columna relajada, ¿cierto? Y con la musculatura también relajada para poder trabajar. ¿Ok? La Dana me dice acá, ¿qué me dice la Dana? Entonces, para compensar el tratamiento, ¿cómo debemos trabajar bajo el umbral de dolor EVA 3 para un paciente con EVA 4? Aplicamos las técnicas Siriax, es con C. Es Siriax. Profe, no sabía cómo se escribía. Perdón. Ahí, ahora se lo mandé. Y. Las busque, las investigue, ya, esas son Sirias. Ya. James. Independiente del dolor del paciente, independiente del dolor que tenga el paciente, lo que sí es muy importante es que si el paciente tiene un EVA alto, ¿cierto? Estas técnicas, si el paciente la aguanta, la puedo hacer. Es decir, si tiene un EVA bajo, a lo mejor no va a ser tan específica o no vamos a tener un tan buen resultado que si la problemática del paciente tiene un EVA alto.
¿ya? Si tiene un EVA alto, probablemente vamos a lograr que baje mucho el umbral, pero si tiene un EVA pequeño, probablemente vamos a, si no sé, pues si tiene 4, le va a bajar a 2, pero si tiene 7, le va a bajar a 4, o sea, vamos a poder trabajar con un tejido que va a estar mucho más relajado y va a estar mucho más amable al trabajo que nosotros, intervención que queramos hacer. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿No? ¿Seguimos? Yo, profe, ¿lo hacemos de origen a inserción o solamente nos centramos en el vientre, digamos? No, bueno, puede ser de origen inserción porque no es longitudinal, es transversal a las fibras del músculo. Ah, ya. Ya, profe, Entonces, verdad. lo puedo hacer así, lo hago así, ¿ya? Ya, profe. Ya, gracias. Ok, muy bien. Entonces, sigamos. La Profesora, técnica, ¿esa dígame, misma técnica se puede aplicar sobre el ligamento nucal? la Siriax, estamos hablando de Sí. Siriax aún, Siriax se puede aplicar en cualquier tejido periarticular, en cualquiera, siempre y cuando yo lo pueda abordar, porque si es no sé, un ligamento que esté muy profundo, obviamente no, pero si yo lo puedo abordar a través digamos, de la periferia hacia la parte más profunda, no habría ningún problema. ¿Ok? ¿Bien? ¿Algo más? No, profe. Ya, Continúa. ok, sigamos. La técnica, entonces, primero técnica transversal de Siriax, que la van a investigar, que nos sirven para mucho tipo de problemas, pero que en este caso la vemos a nivel suboccipital. La otra técnica es una técnica de estiramiento transversal. En este caso no voy a hacer una fricción, sino que me voy a ir a la parte media, es decir, a la donde están al ladito de las espinosas, me voy a meter con los pulpejos, acá, me voy a meter con los pulpejos lo más cerca de la espinosa y voy a abrir de manera transversa toda la musculatura posterior. Lo puedo hacer bilateral o puedo fijar un lado y lo hago de un lado primero, fijo y lo hago del otro lado, ¿ya? Estas técnicas de tejido blando me preparan, son técnicas que están tratando de ablandar toda esta tensión de musculatura muy fuerte para yo lograr movilizar finalmente la articulación que está afectada. Si yo trato de movilizar la articulación afectada sin hacer esto, le va a doler mucho al paciente, yo voy a tener que esforzarme más y probablemente no va a ser efectivo, ¿ya? En cambio, esto va a ser, es que se produzca mayor confort, ¿cierto?, en el tratamiento y en la intervención, por lo tanto ayuda mucho, ¿ya? Técnica de estiramiento transversal. Bueno, aquí está cómo se hace, en este caso aquí está con unilateral, que es lo que yo le decía, que puedo fijar un lado y hacer el otro. En este caso la fijación la está haciendo a nivel frontal, ¿cierto? Está en la frente del el paciente, lo fijo y con la otra mano lo llevo, ¿cierto? De posterior hacia anterior, tratando de no perder el contacto de los pulpejos con la musculatura. Esto no es pasar. Esto es pescar y abrir, tratar de abrir de manera transversal, porque si yo paso sin hacer este gesto de que estoy pescando, en el fondo estoy haciendo un masaje superficial que no pasa de ser una frotación, ¿ya? No nos sirve, ¿ok? Entonces ahí tenemos el estiramiento transversal. El siguiente, ¿cierto? Que también es una técnica, si se dan cuenta, son muchas técnicas de elongación y de estiramiento, en este caso pasivas. Esta es una técnica de estiramiento que es una derivación de la que vimos anteriormente. En este caso, como ustedes pueden observar, ¿cierto? Yo con la mano que estoy haciendo, que recién estaba haciendo, ¿cierto?, la fijación, en este caso voy a producir una rotación que va a ser contraria a la fricción transversal, en este caso al estiramiento transversal. Entonces, en vez de solo fijar, esta mano que está en la frente de mi paciente, ¿cierto?, que va en contra del movimiento que estoy haciendo por posterior, va a ser esto.
tratando de ir cerrando, ¿cierto?, el espacio, generando una rotación de cabeza contraria al estiramiento. Si ustedes lo piensan, lo que yo voy a estar haciendo es generar un mayor estiramiento posterior al generar la rotación. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, va de menos dificultad a mayor dificultad en el grado de tensión que le doy a los tejidos. Si lo hago sin rotación, es solamente una palanca, pero si lo hago con rotación, estoy abriendo, haciendo 2 palancas. ¿Ya? ¿Se entiende eso, chicos? ¿Sí? ¿Bien? Sí, profe. Bien, ya. Después, estas son técnicas básicas de estiramiento pasivo. Hay muchas otras. Las vamos a ver todas, ¿cierto? Pero veamos este stock primero y después vamos a ver todas las técnicas de estiramiento facial, miofacial, de Jones, etc. Las técnicas de movilización artrokinemática son las mismas que vimos ayer. Iguales, porque sirven para evaluar y sirven para tratar. Entonces, después que ya tengo toda la musculatura de cuello relajado, puedo llegar específicamente a esa vértebra puntual que estaba cerrada y puedo abrir el espacio, ¿ya? Ahora, las técnicas de movilización van siempre asociadas a un poco de distracción, después también nos va a tocar en la siguiente poder verla, ¿cierto? De acuerdo al autor, hay grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, ¿cierto? Nosotros generalmente ocupamos la de Maitland, que ocupa 4 grados de movilización, y Kaltenburg, que usa 3 grados de distracción, ¿ya? Y se ocupan juntas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre movilizar y distraer? La movilización es así. Lo que hago es, de manera paralela, voy a estar generando una apertura entre las superficies articulares. Y la distracción es así. De manera, ¿cierto?, perpendicular, voy a estar produciendo cierto grado de tensión de los tejidos periarticulares. Cuando yo las hago juntas, genero esto, que es lo que nosotros llamamos generalmente bombeo, ¿ya? Que es cizalla y apertura, cizalla y apertura. Y cuando hacemos esto, generamos un trabajo interno de fluidos que van a permitir que disminuya la tensión propia ligamentosa de la zona, que la cápsula pueda embeberse, por lo tanto también disminuye la tensión natural de la cápsula, disminuyendo la rigidez, generando procesos naturales de disminución de la tensión de los fibrocartílagos que están produciendo esa cápsula, que la están formando, ¿cierto? Generando que esta apertura de espacio luego se mantenga en el tiempo, ¿ya? De acuerdo a los grados, que eso lo vamos a ver después, no ahora, ¿cierto? También podemos generar diferentes tipos de cosas, ¿ya? Desde solamente analgesia hasta un cambio profundo en la contextualización, cómo están ordenados, cómo se organizan los elementos de la capsularia. ¿Ya? Bien, entonces, tenemos